El título del mensaje de hoy es ¿Cómo dar lugar a la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es reconocer a Dios como el Rey y el soberano. Pero nosotros sabemos, más por experiencia, que esa soberanía de Dios que reconocemos, hay momentos en la vida en que por situaciones, por cuestiones que suceden, esa fe a veces entra en crisis y la soberanía de Dios, de que Él está gobernándolo todo y de que Él es Señor y soberano sobre nuestra vida y sobre nuestras circunstancias, hace que algunas veces flaqueen. Y cuando perdés de vista la soberanía de Dios, en vez de ver las cosas en la dimensión que realmente tienen, las ves así, chato, uniforme. Yo no les voy a pedir ahora que lo hagan, si quieren háganlo, pero la diferencia es muy sutil. ¿Alguna vez tuvieron un ojo emparchado por alguna razón? ¿Tuvieron algún problema en un ojo y se lo tuvieron que tapar? Si ustedes se tapan un ojo, se van a dar cuenta que la forma en que se ve es muy sutil la diferencia, pero se nota. Cuando vos te tapás un ojo, ves todo chato, ves todo como en un mismo plano, como cuando ves la foto. Y cuando te sacás, entonces cobras idea de la verdadera dimensión que tienen las cosas, que está ubicado adelante, atrás. Bueno, cuando los problemas están por encima del reconocimiento de la soberanía de Dios, vemos las cosas de esa forma, de una forma más plana. Es cuando nosotros no vemos la salida, es cuando nosotros decimos todos los caminos están cerrados, ya no hay alternativa, esto es así y de ninguna otra manera. El mensaje de hoy se basa en Isaías 40, en algunos textos del pasaje. Cuando se pierde de vista la soberanía de Dios, en primer lugar, se piensa sin sabiduría. La sabiduría es el producto, en Proverbios dice que el temor de Dios es lo que nos da a nosotros sabiduría. Pero cuando vos pensás sin sabiduría, te pasan cosas, pensás cosas fuera de lo que agrada a Dios. Isaías 40, versículos 1 al 5 leemos: Consuélense, consuélense, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Díganle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Dios por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparen camino a Dios, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Dios, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Dios ha hablado. Sin embargo, el pueblo hablaba sin sabiduría. ¿Por qué? Porque habían perdido de vista a un Dios libertador, creador, proveedor, omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Fíjense, es muy sencillo. Y Dios quiera que más de uno no mire lo que yo pienso. Pero les pido que en forma inmediata, no le empiecen a dar vuelta. Por lo general tendemos a mirar el punto en la hoja blanca y nos olvidamos de todo el resto. Tenemos tendencia a hacer foco en los problemas. Si quieren que se los diga clarito, tenemos tendencia a hacer foco en los problemas. Podemos tener toda una hoja en blanco, pero ese único puntito que está ahí, enseguida llama la atención. Y los problemas
como últimamente me ha dado porque la tengo en la imagen, son un ancla. Te anclaron en el fondo y hasta que te levantás necesitas cambiar la perspectiva, porque si no hay falta de sabiduría, y los pensamientos sin sabiduría son peligrosísimos. Ya sabemos lo que dice Santiago 4, 2 al 3, pero es así de clarito. Él dice: codician y no tienen, matan y arden de envidia y no lo pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. El primer factor es a ver si me sale todo junto, la holgazanería espiritual. Cuando alguien es holgazán en lo espiritual, no ora. Entonces las cosas van para cualquier lado. Pero después Santiago dice: piden. ¿Pero qué pasa? No reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Porque piden para sus propios deleites. Pero es muy fácil, es decir, es resbaladizo el camino, y es fácil caer. La falta de fe en Dios, la falta de relación con Él, de meditaciones, las enseñanzas bíblicas, de oración, nubla el entendimiento. Y cuando vos ves nublado, ves mal. Crees que las cosas están más cerca de lo que están más lejos de lo que están. Por eso es la idea de la perspectiva. Isaías 40, 18 y 25 dice: ¿A qué pues harán semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondrán? ¿A qué pues me harán semejante o me compararán? Dice el Santo. Si lo tenemos que traducir a una pregunta en nuestro idioma es: ¿quién creen ustedes que soy? ¿Quién se creen que soy? Que me pueden poner y me pueden hacer a la imagen y semejanza de ustedes. Hay varios ejemplos bíblicos que demuestran cómo en situaciones críticas se puede pensar sin sabiduría. Jeremías 15, 18. Estaba muy triste Jeremías, pero la tristeza, el decaimiento, la decepción, los tiempos que no son los tuyos. Jeremías 15, 18. Y además es interesante cómo se victimizaba, porque acá vos lo escuchás: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? ¿A quién le está hablando Jeremías? ¿Qué le está diciendo? ¿Pero será que yo me imaginé todo esto? ¿Será que esto es una ilusión? ¿Existí? ¿No existí? ¿Cómo es la cosa? Como aguas que no son estables, porque yo no me siento firme en Él. ¿Por qué? Porque todo el sufrimiento que venía sobre él embotó su entendimiento. Se pierde de vista la noción de la soberanía de Dios. Cuando Job pasó por una situación crítica, de pérdida tras pérdida, porque empezó con una cosa y después vino, y así fueron cayendo cada una de las cosas hasta su estatus social. Y en Job 10:1 llegó a decir: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja. Aun cuando se expresaba en estos términos, nunca dejó de dirigirse a Dios. Pero cuando tuvo un encuentro especial con Dios, en medio de su torbellino de dudas, pensamientos y sentimientos, que eran todos encontrados, Dios le interpeló y le empezó a hacer reflexionar. Y cuando ustedes lean el capítulo después 38 y 39 de Job, Dios le empieza a decir: ¿dónde estabas vos cuando yo hice esto? ¿Qué estabas haciendo vos cuando yo hice aquello? Hasta que le hizo entender la soberanía de Él por sobre su sufrimiento. Y fíjense lo que le dice en Job 38:2: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Oscurecemos el consejo, oscurecemos la palabra, oscurecemos las indicaciones, la voluntad de Dios, la orientación de la palabra, la oscurecemos cuando se pierde de vista la soberanía de Dios.
Por eso Job, arrepentido, en el capítulo 42:2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Porque una de las cosas que le pasa a la persona cuando está en esa crisis, en ese sufrimiento, es que le parece que en ese momento Dios no termina de ver, no termina de entender por qué le pasan esas cosas. Y hay otra escena en Marcos 4:38, cuando los discípulos estaban en la barca con Jesús. Pensaron sin sabiduría. Le dijeron a Jesús: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Leamos un libro, bueno, ¿te estás fijando lo que le está pasando? Jesús dominó la situación inmediatamente en Marcos 4:41. Y ellos se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así de ciclotímicos somos. Así. En poco, Señor, ¿no te das cuenta? ¡Qué bueno! Y así, vamos y venimos, subir y bajar, subir y bajar. El hecho es que cuando se pierde de vista la soberanía de Dios, pasan estas cosas. Señor, ¿no ves? Señor, ¿no escuchás? ¿No ves lo que me pasa? Mirá, fíjate que yo, que esto, que el otro. Cuando hay confusión, dudas, dolor, se piensa sin sabiduría. Por eso en Isaías 40:13-14 hay palabras que son parecidas a las de Job. Dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Dios? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Él es Dios, es omnipotente, es omnisciente. Y si queremos pensar en la oración y queremos pensar en la sabiduría, si bien es un texto que conocemos, hagámoslo permanentemente. Santiago 1:5 dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios en oración, porque dice que Él da a todos, abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, va y viene, es como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Las pruebas, los problemas hacen que veamos las cosas deformadas, de otra manera. Por eso pensemos ahora en aquellas circunstancias, algo que le esté costando superar, que le esté pasando, que haya pasado, que todavía no haya sido superado, porque muchas veces esas cosas van haciendo su trabajito fino por debajo, y cuando pensamos sin sabiduría se pierde de vista la soberanía de Dios, se hace foco en el problema. Cuando se pierde de vista la soberanía de Dios, en segundo lugar, se habla de más, porque es gratis, entonces se habla. En Isaías 40:27, el profeta denuncia de parte de Dios: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Dios y de mi Dios pasó mi juicio? Esto es, mi camino está escondido de Dios. Dios no está viendo la situación que está pasando. Esa era la idea. Por eso se habla de más. Se dicen cosas en el dolor, en la tristeza, en el momento difícil, en la crisis. Se dicen cosas que después, cuando se piensan, en otro momento, la persona misma se asusta de las cosas que dijo. Isaías estaba proclamando que Dios convertía en nada a los poderosos. Fíjense el contraste. Isaías 40:23-24. Los que gobiernan la tierra, por su actitud pecaminosa, los convertirá en cosa vana, en nada, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados. Tan pronto como sopla, en ellos se secan. Esta era la palabra, este era el mensaje que daba Isaías. Sin embargo, ellos decían: ay, Señor, no estás viendo lo que estamos pasando. El pueblo estaba confundido y decía: Dios se ha olvidado de mí. En Isaías 49:13-14 dice: canten alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpan en alabanzas, oh montes, porque Dios ha consolado a su pueblo, y de sus pobres
tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Dios y el Señor se olvidó de mí. Es un contraste permanente entre el poder y la soberanía de Dios y la omnipotencia y la omnisciencia de Dios y la respuesta cuando hay cosas que no se ponen en las manos de Dios como corresponde. Y esa oración permanente como la que vemos en Lucas 18, 7 al 8, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En Lucas 18:1, al principio de esta parábola, dice que la parábola era para enseñar la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero finalmente termina diciendo, ¿hallará fe en la tierra? El Dios Todopoderoso quiere obrar maravillas en nosotros, pero en nosotros y en un pueblo que tenga presente la soberanía de Dios, que es el Señor de todas las cosas. Y muchas veces lo que más cuesta en todas las cosas son los tiempos. Los tiempos. La ansiedad porque las cosas sucedan, porque sea eso, porque sea de esa manera y porque sea cuando nosotros creemos que tiene que ser. Cuando se pierde de vista la soberanía de Dios, en tercer lugar, se pierden las fuerzas. Si se pierde de vista la soberanía de Dios, se pierden las fuerzas, porque luchamos con nuestras propias fuerzas. Y ahí no hay edad que sea privilegiada. No importa que sea joven, no importa la edad. Se desfallece. Cual sea la condición, aparece el desgaste, el cansancio, la fatiga espiritual, mental, física. ¿Y saben qué pasa? Cuando uno lo dice así, dice, pero es obvio. Lo que pasa es que cuando pasa, no pasa obvio. Va como de a poquito. Ustedes conocen la historia de la rana, y pone el agua bien hirviendo. Entonces la rana, así como entra, sale, porque le causa realmente mucha diferencia de temperatura y sale. Pero si vos pones la rana con el agua templadita y lo vas calentando de a poquito, se cocina. Porque es de a poco, y así pasan las cosas, con mucha sutileza. Cuando te das cuenta ya estás en el horno. Por eso es la advertencia y es estar advertidos cada día. Por eso el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Pero hay que clamar de día y de noche, constantemente. Porque Él promete enseñarnos cosas, revelarse a nosotros, aquellas cosas que son grandes y ocultas y que no conocemos. Isaías 40, 29, 30 dice, Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Tenés que multiplicar lo que no hay. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero se lucha solamente teniendo en cuenta la soberanía de Dios. Si no, las fuerzas se pierden, las piernas se aflojan. Es necesario luchar, pero siempre con el poder que Dios nos da. Dios propone un desafío. Fíjense el profeta Isaías en 40:26, Isaías 40:26, levanten en alto sus ojos y miren quién creó estas cosas. Pareciera la palabra que Dios le dice a Job. Él, Dios, saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pídale a Dios que renueve sus fuerzas, que renueve la visión de las cosas que tiene por delante, de aquellas cosas que te tiran abajo. Y recordemos estas expresiones de la Biblia. Isaías dijo, levanten en alto sus ojos. El salmista expresó, alzaré mis ojos a los montes.
¿De dónde vendrá mi socorro? Sabiendo que el socorro viene de Dios. Pablo dijo, busquen las cosas de arriba. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. La mira. No que huelen y deliren, pero la mira tiene que ser en la tierra, mirando a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Y reconocemos a un Dios soberano por sobre todas las cosas. Un Dios que gobierna nuestra vida, que tiene las riendas de nuestra vida, de nuestras circunstancias. Un Dios del cual tenemos que depender cada día y orar y estar en comunión con Él en oración, para no perder las fuerzas, para no perder la sabiduría, para no hablar de más, para no hablar solo desde la queja, para no estar refunfuñando y murmurando permanentemente, sino orar, reconocerte como Señor, como Salvador, reconocer tu soberanía. No solamente la queja de que me debería estar pasando, de que yo hice esto, como si vos no lo vieras. Señor, alimenta nuestra fe, que sea una fe fortalecida en tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si esto no se da, la persona termina simplemente pidiendo, y cada vez menos en el marco de lo que son tus enseñanzas bíblicas. Señor, en nuestra humanidad nos cuesta, pero contamos con el poder de tu Espíritu para poder pensar en tiempo de prueba con sabiduría, para poder hablar sabiamente, tomando en cuenta que vos estás teniendo el control. Donde nos demos cuenta que estamos desbarrancándonos nuevamente, tenemos que ponernos a pensar, Dios tiene el control de todo esto. Y me cuesta, porque para mí ya tendría que... pero no. Que no perdamos de vista, Señor, tu soberanía, tus propósitos. Y porque además necesitamos renovar nuestras fuerzas. Y nuestras fuerzas solo las podemos renovar en dependencia con vos. Te pedimos perspectiva para las cosas. Te pedimos que las podamos ver con tus ojos, no como nosotros las vemos. En Cristo Jesús. Amén, Señor.